Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues muchas gracias por esta bienvenida a Busco en ti, donde estás. No es el final. Gracias a todos los que se están conectando, a todos a los que pues estamos interesados, ¿verdad?, en aprender aquellas cosas que Dios quiere colocar en nuestro corazón para llenar nuestro corazón de luz, de esperanza, llenar nuestro corazón de cosas nuevas también. Y su palabra es esa delicia, como decía el salmista, es una delicia considerar su palabra, saber lo que Él nos habla, saber que Él está con nosotros, ¿sí? Ahí donde estás tú, está Dios Todopoderoso, Padre Eterno, que nos ama, que está atento a todo lo que es nuestra vida, por todas las situaciones que estemos pasando. Él nunca nos abandona. El que en nuestra vida haya alguna dificultad o alguna, les llamamos a veces tormentas, ¿no? Que estemos pasando por problemas, eso no cambia lo grande y maravilloso que es Dios. Tampoco es que se aleje de nosotros, sino que a veces esas cosas nos ayudan para fortalecer nuestra fe, para seguir avanzando, para seguir creyendo, ¿verdad? Que somos en Él, somos sus hijos que nos ama. Y bueno, eh, el día de hoy en Sembrando Palabras de Vida, traemos el tema la belleza interior, pero antes de abordar este tema, quiero em, recordar sobre los dos programas anteriores en el que abordamos las apariencias engañan. Y precisamente sobre las apariencias engañan nos lleva a la belleza interior. Y vamos a ver por qué. Habíamos considerado el primer libro de Samuel en el capítulo 16, al momento de que un profeta es enviado de parte de Dios para ungir a un nuevo rey. En ese momento se encontraba el rey Saúl reinando, sin embargo, el corazón de Saúl se había contaminado, ¿verdad? Por su voluntad, por querer hacer las cosas como él convenían, por querer quedar bien, ¿verdad? Con el pueblo. Y bueno, al no ser obediente, al no querer escuchar la voz de Dios, Dios determina un nuevo rey, no iba a ser en ese momento el cambio, sino que iba a haber todo un proceso. Y esa belleza que ve Dios en un joven, dice la palabra que un muchacho, ¿no? Muy joven, era el más pequeño de todos los hijos de, de una familia. Al ser el más pequeño, era el que menos calificaba, era el que menos podía considerarse. Y el profeta, siendo el profeta, pues él también, a los ojos físicos, él se dejó llevar por el hijo mayor que al escuchar Samuel la voz de Dios, se dio cuenta que no era el que Dios había elegido, ni el segundo, ni el tercero, ni los 7 hijos que primero se le presentaron a Samuel, sino que fue uno al cual no lo habían incluido. Él fue el elegido. Y vamos a recordar que dice que en el versículo 7 dice que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Dios, mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios mira dentro de ti y de mí? Dios mira nuestro corazón. Y vamos a ver cómo en ese momento, cuando Samuel unge a David,
la pregunta es, ¿en ese momento su corazón era bello? ¿En ese momento su corazón era totalmente agradable a Dios? No, pasó un proceso, fue formando una belleza en su corazón. Y así sucede también en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Dios, Él nos escogió porque Él sabía que iba a cambiar nuestro corazón, ese corazón incrédulo, ese corazón duro, ese corazón lleno de dolor, de amargura, de tantas cosas que había en nuestro corazón. Dios lo iba a transformar. Y Dios lo sigue transformando hasta el día de hoy en nuestras vidas. David, tarde que temprano, iba a mostrar esa belleza, porque dice en ese versículo que al momento de que Samuel unge a David, dice que a partir de ahí el Espíritu de Dios estaba sobre él. David, como tú y como yo, es escogido con un corazón que Dios tenía que transformar, Dios tenía que sanar, que limpiar, toda aquella historia que había antes de ese momento, Dios la conocía como conoce tu historia y también la mía. Y en ese momento empieza esa presencia del Espíritu a eh, embellecer el corazón de David. ¿Y por qué decimos que lo embellece? Porque en un momento, después de un proceso, después de un tiempo, David tenía que mostrar cómo estaba siendo transformado su corazón. Recordarás que más adelante, o bueno, ahí vamos a llegar en otros programas, cómo David al momento de que o escucha cómo los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, cómo los amenaza y todo el pueblo que era, bueno, más bien el ejército ya de Israel, lo que se espanta, se asusta por aquellas amenazas que los enemigos le estaban lanzando. Y sin embargo, en ese momento, el corazón de David ya estaba siendo transformado. Y él expresa palabras como, si Dios me ha ayudado a vencer, a cuidar, mejor dicho, a cuidar de las ovejas que me fueron encomendadas para resguardarlas, para cuidar de ellas, y las libré de leones y de osos. ¿Cómo no lo voy a hacer ahora? Yo creo que en el momento en el que Samuel va y unge a David, quizá en ese momento, si se le hubiera preguntado a David, David, ¿estás listo para enfrentarte a un Goliat? Estoy casi segura que hubiera dicho no, no estoy listo, no estoy preparado. Pero cuando él recibe, acepta esa unción de parte de Dios, es decir, acepta y recibe la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo, entonces empieza la obra en la vida de David. Y es así como también en tu vida y en la mía, Dios empieza a hacer esa transformación en nuestro corazón cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Dice la escritura, también nos enseña que el corazón es engañoso, es mentiroso. Así es como llega a nuestro corazón cuando Dios nos elige. Al momento que Dios nos elige y nosotros lo recibimos, nuestro corazón ha sido envuelto en el engaño y en la mentira. Por eso también la escritura nos dice que conozcamos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Dios no ha terminado la obra en tu vida y en la mía. Dios sigue transformándola a partir de que el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, entra en nuestro corazón. A partir de ahí, Dios, al darnos su presencia, su Espíritu Santo, su nombre en nuestro corazón, empieza esa transformación. De tal manera que ahora Dios nos ve en nuestro corazón a Cristo, ve en nuestro corazón a Jesús. Y entonces
ahora sí, se ve esa belleza. ¿Cómo nosotros podemos dejar de ver lo que a primera vista o las apariencias nos pueden llegar a engañar? Bueno, primero, porque escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión bajo una circunstancia, consideramos y consultamos a Dios. Dios nos habla para que tomemos una decisión adecuada. Y al tomar esa decisión adecuada de parte de Dios, vamos a dar un fruto, porque el fruto que nosotros manifestemos a través de las decisiones que tomemos es como estamos reflejando interior, esa belleza interior, y dejamos entonces de ver solamente las apariencias. No solamente de quienes nos ven a nosotros, sino que también cómo nosotros vemos a las demás personas. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios toca nuestra vida, Él nos ve aun cuando estemos tan sucios de tantas cosas, de tantas situaciones con las que vivimos día tras día en nuestra vida. Dios dice, yo puedo transformarte, yo puedo hacer que todas aquellas cosas que has vivido ahora y que a lo mejor te lastimaron y que a lo mejor trajeron a tu vida frustraciones, amargura, dolor, tantas cosas que ahora nosotros nos convertimos en instrumentos de engaño o mentira, Dios lo va a convertir en esa libertad. Por eso es necesario que vivamos en esa libertad, vivamos en esa esperanza que Dios tiene para nosotros. Es decir, no hay nada imposible para Dios. Una persona que a nuestros ojos y a nuestro parecer digamos, no, este definitivamente no es la persona que nosotros podamos elegir. Dios dice, si yo puedo entrar en ese corazón, si yo puedo entrar en esa vida, puedo transformarla, como lo está haciendo en tu vida y en la mía. No significa que ya hayamos alcanzado la excelencia, no, pero en ese proceso, y nosotros quisiéramos que fuera muy rápido, que fuera en una semana, en un mes, en un año, pero todo lleva un proceso, como cuando, por ejemplo, se descubre el oro, ¿no? Este metal tan precioso, cuando se descubre, no se descubre tal cual, lo vemos, ¿no? Ya limpiecito, ya pulido, ya, no, lo encontramos, ¿verdad? Lleno de mucha tierra, lleno de todo alrededor él. No, nosotros no, a simple vista, no podríamos descubrir que ahí hay oro. Se necesita, ¿verdad? Solamente de expertos que digan aquí y bueno, se requiere de todo tiempo, ¿verdad? De excavar, de revisar, etcétera. Pero después de ese proceso de que es metido al fuego inclusive, puede salir esa piedra o ese metal tan precioso. Pues así es en nuestra vida. Por lo tanto, en tu vida y en la vida, en la mía, tenemos que tener esa paciencia primero, ¿verdad? De saber que somos amados en Dios, que somos escogidos en Dios y que evidentemente vamos a tener que ser probados, ¿verdad? Como en el caso de David, llegó un momento en que lo que ya Dios había trabajado en su vida, que David reconoce que gracias a Dios él pudo librar a las ovejas de ese rebaño que le había sido encargado, pudo librarlos de leones y de osos. Antes estoy segura que no lo hubiera reconocido. Sin embargo, en un momento dado dice, si él me ha ayudado cuando para mí era imposible, cuando para mí yo creo que al ver un león le corrí, lo enfrenté a partir de ese momento, a partir de que el Espíritu de Dios está conmigo, que me esforcé, que sé que hice, no huí, sino que me enfrenté. Dios fue el que me ayudó a pelear con ese león, a pelear con ese oso, para poder librarlos a esas ovejas. Y es lo mismo que también ocurre en nuestra vida.
Quizás digas, no, bueno, yo no he peleado con león, tampoco he peleado con osos, no, pero hemos enfrentado situaciones que para nosotros en ese momento eran muy difíciles y eran muy complicados, pero sin embargo hemos visto que de una o de otra manera nos llegó la ayuda, que de una o de otra manera lo pudimos resolver. Y al reconocer que no fue por nuestra buena suerte, como a veces decimos, ¿no? O como, bueno, pues es que sí, soy muy inteligente, sino reconocer que esa inteligencia para resolver algún problema, para haber salido de aquella situación, vino de parte de Dios. O sea, Él intervino en esa solución. Es decir, una belleza interior es cuando tenemos ese corazón de gratitud, de reconocer que solos no podemos. La escritura nos dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Sin embargo, pero si tú crees en mí, dice el Señor, y tus oraciones, ¿verdad? Y las pides en mi nombre, Dios lo hará. Porque ya hay esa belleza en nuestro corazón. Y cuando nuestras oraciones son alineadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? No a nuestro egoísmo, no a la envidia, ¿no? Entonces Dios escucha nuestra oración. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Es sorprendente cómo en los evangelios encontramos de que Dios hacía señales y prodigios en donde llegaban los apóstoles, sucedían cosas extraordinarias que mucha gente se convertía, es decir, dejaba ese corazón engañoso y ahora recibían la verdad, esa libertad de todo engaño. Y hoy en día puede suceder todo eso, claro que sí. En nuestra vida, en nuestro día, en nuestro diario vivir, suceden señales y prodigios. Pero nosotros queremos a veces que como nos muestra también la escritura, ¿no? Que caiga fuego del cielo. Decimos, bueno, que caiga fuego del cielo. El fuego es esa, esa verdad que nos hace libres cuando tú y yo abrimos los ojos, pero los de nuestro entendimiento. Y eso también es obra de Dios, porque nosotros no podríamos hacerlo. A veces leemos la escritura y nos da sueño o no le entendemos, o hay palabras que a veces para nosotros no son de uso común y decimos, bueno, ya con estos dos versículos que leí, con este capítulo, ya no le entendí, bueno, más o menos como que habló, pero cuando nosotros profundizamos y le pedimos a Dios que, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver como Él ve, cosas maravillosas ocurren en nuestra vida. ¿Lo crees? También en la escritura dice, hay una porción donde dice, Señor, ayúdame, ayúdame con mi incredulidad. ¿Por qué? Porque es ese corazón que ha sido engañado y que no puede ver la belleza, no solamente en nosotros mismos, reconociendo que ahora es Dios, Jesucristo, en nuestro corazón y también alrededor. Eso no quiere decir que las circunstancias, no, bueno, ahora todo lo veo de color de rosa y todo, no, pero avanzamos en la fe para actuar conforme a cómo Dios actuaría en esa circunstancia. Volvemos a la historia de David. Cuando David se enfrenta a Goliat, no dijo, ay, no, bueno, no, ese Goliat no existe. No, Goliat estaba frente al pueblo, al ejército de Israel. Sin embargo, hubo algo diferente en el corazón de David, a diferencia del propio ejército, ¿verdad? Que tenía miedo, a diferencia inclusive de los propios hermanos de David que pues seguramente por envidia le decían, ¿qué haces aquí? ¿No? Que lo menospreciaban, que no veían en David pues un joven que podía, ¿verdad? Que en él había ese poder para creer en que Dios los librara de aquel gigante. Lo que rodeaba ahí
pues era todo una adversidad para no solamente una persona, para todo el ejército que se tenía que enfrentar a ese gigante, pero también ese propio ejército estaba defendiendo a todo el pueblo de Israel. Y solo hubo uno, un jovencito, que en comparación con el ejército, pues ellos eran los más preparados, ¿verdad? Eran los que ya habían tenido batallas y que tenían la experiencia y sin embargo este joven diferente, con un corazón diferente, en donde ya había una belleza, porque ahora ya él podía entender que todas las cosas, si él las llevaba delante de Dios, iba a recibir el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Se necesitaba una belleza de un corazón diferente. Sus hermanos lo acusaron de inclusive de que iba solamente a ir de chismoso, de metiche, lo calificaron que no era, no, ni siquiera para poder acercarse al ejército, ¿no? Y sin embargo, algo había ya diferente, la prueba para reflejar David, que en él ya había una transformación en su corazón, era saber que se iba a enfrentar a ese gigante y que lo iba a poder vencer. Es increíble que con una sola piedra, dice que él metió cinco, el cinco metió pues ahí en su bolsita, metió cinco piedras, pero una fue la suficiente para derribar a ese gigante. ¿Cuánto engaño hay en nuestro corazón que tenemos que entregarle a Dios? Porque eso es lo que nos hace ver, no, nos impide, mejor dicho, nos impide ver la belleza que Dios puede hacer en las personas que nos rodean y, por supuesto, en nosotros mismos. Hay mucho engaño, mucha mentira. ¿Qué es el engaño? Dice que es algo falso, es algo que es falso y que nos hace verlo como verdadero, ¿no? Es decir, hay una mentira. Y la palabra también nos enseña que el padre de mentira es Satanás, es ese enemigo que todos los días está enfrentándose con nosotros y que tenemos la opción de verlo como lo vio David, de decir, te voy a vencer porque ahora en mi corazón no hay envidia, porque en mi corazón no hay murmuración, porque en mi corazón no hay duda, porque en mi corazón no hay incredulidad. Y eso es lo que va a hacer que podamos vencer cualquier adversidad. Una belleza interior significa aquello que Dios, al recibir en nuestro corazón a Jesucristo, ha colocado en nosotros a su espíritu. Un espíritu que va transformándonos, que va convirtiendo aquello que nosotros habíamos creído como cierto y que era una mentira, vayamos transformándola en la verdad, y solamente es a través de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa belleza que se tiene que reflejar en nuestro corazón. Saber que hay un Dios todopoderoso, que bueno es Él y que cosas buenas tiene para nuestra vida. Él no hace acepción de personas, Él no ve la apariencia, sino ve el corazón. Y cuando Él ve nuestro corazón, es porque lo ve dañado, lo ve lastimado, lo ve herido y Él quiere transformar nuestro corazón y colocar algo bello, ¿verdad? Como su palabra, algo bello como la verdad, saber que somos elegidos, que nos ama, que nunca nos va a abandonar, que Él nos creó a su imagen y semejanza, que nos escogió desde antes de la creación, Él ya nos había escogido. Y entonces todo aquello que a través de nuestra vida, como el mundo hoy al que nos enfrentamos, porque somos rechazados,
porque nuestros padres quizá no nos dieron toda aquella atención que nosotros hubiéramos querido, porque en la escuela recibimos el bullying, no, ya no solamente en la escuela, en el trabajo, en cualquier ámbito recibimos ese rechazo. No nos sentimos que valemos, no nos sentimos que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, que puede transformar aquello que es tan difícil para nosotros en cosas que nos puedan bendecir. Nos sentimos que no, que Dios no cuida de nosotros, que ese corazón de papá de parte de Dios es solamente para algunos y no es así. Seamos como ese David, que recibamos de parte de Dios ese llamado que tiene para nuestra vida. Recibamos de parte de, como David, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Abramos nuestro corazón como esté en nuestro corazón. Dios es quien lo va a transformar para que seamos esos instrumentos, porque finalmente Dios quería que hubiera un rey diferente, un rey obediente, a diferencia de Saúl. Y Dios elige a este joven y Dios empieza a esos planes que Dios tenía, como así el día de hoy tiene Dios planes para tu vida y la mía, planes de bien, mucho mejores que los que nosotros a veces nos ponemos, mucho mejores son los planes de Dios. Pero Dios, al momento en que, así como David recibió esa unción y su vida empezó a ser transformada. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra de parte de Dios. ¿Queremos nosotros un mundo diferente? ¿Queremos reaccionar de manera diferente? ¿Queremos pensar de manera diferente? Bueno, en nuestro corazón tiene que ser embellecido por la palabra de Dios, por su amor que nos va a transformar y que va a quitar toda mentira y todo engaño. Eso es lo que Dios quiere que realmente haya en nuestro corazón y que podamos dar ese fruto a su tiempo, ¿verdad? Esperando con paciencia, cada día alimentando nuestro corazón con la verdad, alimentando nuestro corazón con esa luz que es Dios en nosotros, descubriendo, ¿verdad? En su palabra lo que verdaderamente viene del corazón de Dios para nosotros. Así de que, bueno, dejémonos formar, ¿verdad? Por la palabra de Dios, para que así como David podamos enfrentar situaciones adversas y sepamos que la victoria ya la tenemos, porque de Dios es la victoria. Él venció y es lo que nos dice, yo he vencido al mundo, resistan, resistan para que el enemigo, ¿verdad?, se aparte de nosotros y que, como nos dice el primer mandamiento, amemos, amemos a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, o sea, con toda esa belleza que hay en nuestro corazón, que reconozcamos que todo lo bueno viene de parte de Dios. Él tiene buenas dádivas para tu vida, para mi vida. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, no sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros. Gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida. El Señor esté contigo. Hasta luego.